Ok. Ahí se va sumando. Aunque es un cachito, se van conectando los audios. Van apareciendo. Ahí está, buenas. Buenas, buenas, hola. ¿A quiénes veo? Hola Matías, hola Yolanda. Buenas noches. Hola Florencia, Bárbara, Melissa, Leonardo, Violeta, Federico, Agostina. ¿Mudada ya, Agostina? ¿Te pudiste mudar? Sí, estoy mudada. Felicitaciones. Hola Camila, apareció por ahí. Eugenia, hola Pablo. Milena. Esperen que tengo más gente en la sala de espera. Vamos a sacar esto. Y los que se conocen como los sin cámara de siempre. Hola Nicolás, Maxi, Franco, Mayara, Leandro. Leandro suele tener cámara. Camila, Candela, Karen y Ana. Bien. Pregunto, ya todos saben su nota, todo eso ya lo pasamos, ¿no? Todos están dando la nota, estamos bien con eso. Hoy va a dar clase el profesor Federico Torres, que lo tenemos aquí arriba a la izquierda, por lo menos en mi pantalla. Yo ahora quiero charlar dos cositas con ustedes con respecto al trabajo práctico. Esto queda aprendido y me voy a la terraza y sigo la clase ahí desde la terraza y escucho la clase de Fede junto a ustedes. Una sola consulta. Cuando Sí. termina la clase, ¿te puedo hacer una consulta personal? Referida a la materia, obviamente, ¿eh? Ok. Sí. No, ninguna personal. De whisky picada, sí, pero esperemos otro día. Digamos, a Sí, título personal, pero de la materia. Sí, no era, claro, obvio. Cuando termina la clase. Obviamente. Bueno, a ver, todos me mandaron los grupos. Hago una repasada súper rápido de los grupos. A ver si alguno de los que está acá no tiene grupo. Un minuto. A ver, grupo 1, los numeré de acuerdo a cómo me llegó el mail. O sea, grupo 1, Pablo Brude, Florencia Cajal, Eduardo Kim, Federico Lucelli, Melissa Montiel. ¿Estamos ok? Bien. Sí, señor. Grupo 2, Agostina Arena, Jeremías Bustos. ¿Está Bustos por acá? ¿Está Bustos? Jeremías, Sí, ¿todo bien? ¿Te llegó el mail con la nota del parcial? El recuperatorio, todo bien, ¿no? sí. Buenísimo. Sí, joya, gracias. Entonces, Agostina Arena, Jeremías Bustos, Franco Zamudia, todavía Franco Zamudia, Agostina Yara Pardo, María Pedemonte. ¿Están por ahí? ¿Estamos? Bien. Sí. Grupo 3. Violeta Villegas Usqueda, Camila Guarcini, Karen López Garbarini, Bárbara Rodríguez, Leonardo Olivera. ¿Ok? Bien. Correcto. Grupo 4. Rocío Búfolo, Eugenia Frigerio, Leandro Maresca, Karina Ruiz, Iñaki Albizu. ¿Vamos? ¿Bien? Bien. Grupo 5. Yana Falkovic, Yolanda, Beatriz Moreira, Luana Capdemont, Matías Campana, Candela Modernel Ruiz. ¿Estamos? Sí, profe. Modernel y Capdemont tienen antepasados catalanes. Guarda con los catalanes, son complicados. Guarda con Capdemont y con Modernel, con su pasado catalán. Grupo 6, Axel Di Giorgio, Dora Miriam Cisneros, Juliana Valiente Palomeque, Mayara Carolín Aragón Santana. ¿Vamos? ¿Hay alguno que esté acá que no tenga grupo? Yo tengo grupo, pero no mandamos el mail todavía. Ahora les mando. Así les queda. Milena, ok, dale. Lo espero. Y ¿me decís los nombres ya? ¿Los tenés ahí? Sí. Milena Smugler, Máximo Sancari, Luciano Papa, María Laura Petrusa y Julián Nahuel Zarza. Ok, mandame el mail. Pero
Listo. Smugler, Sankari, Papa, Petrus, Dale. Plaza. Buenísimo, grupo 7. Bueno, con respecto a esto, antes de pasar a la clase a Fede, ¿pudieron conseguir programata? ¿Pudieron conseguir programata, aunque sea una por grupo? Sí. Buenísimo. La idea es, Estamos en eso. bueno, la idea es que la lean y que a partir de ese se les ocurra, con la misma dinámica de los trabajos prácticos anteriores, se les ocurra a ustedes, propongan ustedes un trabajo audiovisual que van a hacer de máximo 5 minutos. La idea es que este trabajo nos lo entreguen para la última semana de... Yani, ¿sabemos cuándo terminan las clases? Dame un segundo que ya te lo confirmo. Dale. Digamos, el día del parcial final, o el día del repaso anterior al parcial, ese día entregan este trabajo. Y se hace como les conté, hacemos un evento grande, un Zoom grande, cuando termine la materia, con otras comisiones, donde cada grupo, vamos a estar todos acá y vamos presentando, vamos disparando los videos que hizo cada grupo. Condiciones importantes para lo que van a hacer en video, era algo, obviamente lo que decía la clase pasada, es vean qué tienen para gastar y pónganlo todos en la parrilla. Número 2, intenten, vean cómo hacen para que, digamos, recurriendo a recursos, mal construida la oración, valiéndose de recursos audiovisuales, intenten que lo que quieren decir, contar, lo que proponen, no tenga un sentido lineal. O sea, la idea es lo siguiente, que lo que ustedes quieran decirle al universo, o a nosotros, o al público, que no sea lineal y evidente para quienes vamos a ver lo que ustedes hacen. O sea, el sentido tiene que estar restringido, validado, tiene que tener sentido para ustedes como creadores del trabajo. No necesariamente para nosotros, espectadores del trabajo. Sáquense de encima un poco la cuestión de que se entienda, o de que quieren hacer una bajada de línea sobre el tema que sea. Bien, está todo bien. Háganla, pero háganla de modo un poco más complejo, elíptico. O sea, que no tenga introducción, nudo y fin, una cosa así, o sea, así tan lineal. No, bueno, no necesariamente, o sea, eso no quiere decir que alteren la estructura narrativa. Pueden mantener la estructura narrativa de lo que quieren contar, si requiere algún tipo de estructura narrativa, pero puede ser complicada la dotación complicada o no evidente la dotación de sentido para los espectadores. Está bien. Ejemplos de esto, Que no sea un cuentito. no estoy diciendo que tienen que hacer trabajos surrealistas o dadaístas. Simplemente que no sea tan fácil para nosotros los espectadores saber qué es lo que quieren decir. Sí que sea muy evidente, muy trabajado, muy mascullado, muy laburado, muy consensuado, muy peleado entre el grupo. O sea, el grupo sabe perfectamente qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiere hacer. Y para eso se vale de recursos. En este caso son recursos, obviamente narrativos, pero con herramientas audiovisuales. Porque lo que vamos a hacer nosotros es vamos a ver un video. De hasta 5 minutos máximo. Obviamente, no queremos ver un PowerPoint, ni queremos ver una edición de cosas que encontraron en YouTube. O sea, tiene que tener laburo conceptual. Del grupo, para el grupo, por el grupo. Pero no quiero entender, y no quiero terminar de ver el trabajo que hizo el grupo de Milena y decir, sí, es un trabajo sobre el hambre en Recoleta. Si quieren hacer un trabajo sobre el hambre en Recoleta, bueno, vean qué recursos hacen para que no sea tan evidente, tan sencillo, denle un par de vueltas, que no tenga tanto sentido inmediato. No necesariamente es un trabajo surrealista, dadaísta o lynchiano, pero vean películas de Buñuel, vean películas de Lynch, vean todas las infinitas cantidad de trampas que se le puede poner para enriquecer la dotación y evitar la dotación lineal de sentido a la que estamos acostumbrados. Esto es, vamos al cine
ya no vamos más al cine, pero ¿se acuerdan cuando íbamos al cine? O nos vemos una peli de Netflix, o nos vemos una serie de Netflix, y termina, y sabés exactamente qué es lo que tenés ganas de ir a comprar, o comer. Terminás de ver una peli de Disney, y decís, uy, sí, tengo ganas de, no sé, comerme un pancho y luchar contra un chino. Estoy diciendo boludeces, pero no importa. Digo, es evidente, están armados, los recursos están perfectamente manejados como para eso. Vas a ver una película de, bueno, usemos Lynch, ya que tenemos acá, y no sabes muy bien qué te querés comprar después de una peli de Lynch. No sabes si te querés ir a meter en la cama o querés irte de fiesta. No sabes si después de ver una peli de Buñuel, si querés ir a correr por el parque o querés sentarte a leer o querés ver a tu mamá. Es raro, no sabes muy bien qué querés. ¿Me siguen más o menos con esto? Bueno, entonces traten de, además de pensar el tema, pensar cómo lo van a trabajar teniendo esto en cuenta. Dicho esto, y ahora le paso a Fede la clase. Perdón, ahí Sí. averigüé cuándo termina el cuatrimestre, el sábado 3 de julio. O sea, ya, pasado mañana. Bueno, piensen que esto hay un mes para hacerlo. Menos de un mes. Así que hoy es lunes, el jueves, si ya tienen alguna, cada grupo, si ya pensó alguna, se juntaron y empezaron a tirar ideas, buenísimo, las empezamos a charlar el jueves. Para el lunes que viene, tienen que saber qué es lo que van a hacer. Porque hacer una pieza audiovisual y en pandemia es un quilombo. Una pregunta. A Sí, medida que vamos avanzando con el trabajo, ¿podemos, por ejemplo, ir pasándotelo a vos o cualquiera de los chicos de los otros profes para que nos vayan diciendo o no? ¿O es... por supuesto, por supuesto. Ah, bien, gracias. Por supuesto, como si fuese la Universidad de Belgrano. Estamos ahí todos los días al pie. No, más allá del chiste. Sí, recontra. O sea, de nuevo, como cada grupo tendrá un coordinador, un ayudador, un profesor que los vaya acompañando, así que sí. Eso no quiere decir, o sea, nosotros los profesores somos profesores, no tenemos ideas. No tenemos ideas. No se nos cae una idea desde 1972. Así que no nos pidan que tengamos las ideas a nosotros. Los ayudamos con lo que se nos ocurre, los acompañamos, los vamos orientando, pero las ideas las tiene el grupo, el trabajo lo hace el grupo y nosotros, a resumo, simplemente por la experiencia que nos da ser profesores de 1972, los iremos acompañando como podemos. Pero vean qué recursos tiene cada grupo en lo que decía la clase pasada, con amigos, tengo un amigo que es director de cine, tengo un amigo que es actor, tengo un amigo que es especialista es sociólogo y se especializó en el hambre en Recoleta, lo que sea. ¿Está? Entonces, válganse de los recursos que tienen. Cada grupo lo que hace es produce un trabajo con lo que necesita. Piensa la idea y produce un trabajo práctico audiovisual de hasta 5 minutos máximo. ¿Está, Candela? Dale, está. Buenísimo. Buenísimo. Bueno. ¿Alguna cosa más? Profe Torres, le entrego la clase y ahora esto dejo prendido acá, saco la camarita acá y me voy con la otra por la terraza, así que ahora reconecto. Dale, no hagas nada mágico, así no sé. No, esto no lo toco. Por favor, no toquemos nada, no toquemos nada. Muy precario. Bueno, fantástico. ¿Qué decirles? Sí, vean las películas. Voy a contar simplemente que hace poco vi la de Carretera Perdida, Lost Highway de David Lynch y no me terminó de convencer, pero bueno, eso ya es gusto. Estás grande, Fede. Sí, estoy grande, renegado, varias cosas. Ustedes vienen, le pregunté antes de dar la clase, mi nombre es Federico Torres. Yo me presento primero porque no me conocen, es la primera vez que tengo contacto con ustedes. Hace bastante tiempo que doy clase con Fede Wiener, con Ale Piagentini, con Gianni, con Mariana, con los distintos profesores que tuvieron. Nada, es algo que me gusta cada tanto hacer. Le pregunté al profesor Wiener como de qué mundo venían, o sea, de qué autores habían visto con anterioridad.
más o menos, digo, si bien tiene una hilación histórica, está bueno por ahí retomar algo de lo que hayan visto antes, porque ninguno de estos filósofos políticos, hoy en particular vamos a ver a Hobbes, pero ninguno de estos filósofos políticos, de estas filosofías, como que nace en el vacío, o sea, todas tienen una suerte de contextualización y demás, ¿no? Eso ustedes seguramente lo saben, lo intuyen. Y en general cada una de estas tesis, si bien el historicismo como tal ya es una clave interpretativa que no sé si es interesante seguir o no, digo, pero sí es importante ver como de qué manera y de qué autores venimos y de qué mundo estamos aquí, qué mundo hemos atravesado. Sobre todo cuando vamos a hablar un poco de Hobbes, que como ustedes saben seguramente, porque lo han visto en el CBC o lo han visto en el colegio secundario y demás, es de los que se llama pensadores contractualistas. ¿Qué es lo que determina a estos pensadores contractualistas? Bueno, como el nombre lo indica, lo determinante es una figura jurídica típica que ustedes van a conocer o ya conocen, pero que sin duda van a profundizar en su carrera, que es la figura en esta filosofía es el contrato. Es curioso porque no deja de ser, si se quiere, una suerte como de un gesto típicamente moderno, ¿no? Poner al contrato en el centro de la cuestión política y a los hombres, por lo tanto, en el centro de la cuestión política, porque aquello que va a surgir, y aquí no es adelantarme, sino es simplemente decir cosas obvias, para dar lugar a la construcción de una soberanía, o en este caso de Hobbes, para dar lugar a la conformación del Leviatán, es necesario que existan esos hombres que contratan. Por lo tanto, ya es el hombre aquel que va a determinar la forma política en particular que va a tomar una determinada comunidad política. Ya no va a ser Dios el eje del sistema, no van a ser los designios divinos, e incluso es más, les diría que no es una cuestión de Dios. Dios ya ha quedado atrás hace bastante tiempo, digo Dios como figura teológica como convocante, sino que al que se deja por detrás es al Papa, ¿no? Lo que se deja atrás es el mundo del Papa, el mundo de los estados pontificios, el mundo en el cual era la religión la que en cierta manera determinaba los designios civiles, los designios del gobierno, ¿no? Por eso ustedes saben que, por ejemplo, a los reyes los coronaba el Papa, ¿no? Se dice comúnmente. Esa imagen claramente lo que cuenta es que hay una mediación entre el poder terrenal que va a ejercer el rey y la suerte de institución que va a ser el Papa o la divinidad, ¿no? Es la autoridad divina la que maneja también los hilos temporales, como se dice comúnmente. ¿Vieron esa distinción que se hace entre lo divino y lo temporal? Que se dice, bueno, hay como una suerte ahí de interfaz. ¿Cuándo se va a dar este quiebro? Hay un pensador que es central, que ustedes seguramente ya lo vieron, y que es central y que lo traigo a colación ahora por lo que más o menos les voy a tratar de contar, que es Lutero. Lutero es central para entender a Hobbes y para entender a los pensadores contractuales, en particular a Hobbes. ¿Por qué en particular a Hobbes? Porque Hobbes, cuando escribe su obra, El Leviatán, que es en 1650 y tanto, el contexto que hay creciente, el contexto determinante, el contexto político y social que está habitando Hobbes es el de las guerras de religión. Y para que exista justamente la posibilidad de una puja religiosa, o para decirlo así en grandes líneas, entre el cristianismo o el catolicismo, para ser más específico, y el protestantismo, tenía que existir alguien como Lutero. ¿Por qué tenía que existir alguien como Lutero? Porque era necesario resquebrajar, ¿no? Era necesario hacer una pequeña grieta, que luego va a ser una gran grieta, dentro del catolicismo propiamente dicho. Y esa grieta dentro del catolicismo, como ustedes ya lo vieron, que se acuerdan que utilizaba la figura esa de las murallas que había que derribar, ¿no? Esa era la figura, la figura retórica que utilizaba Lutero, esa era la figura convocante, la metáfora era la de la muralla, ¿no? Entonces hay una que es central para entender este mundo, que es el de discutir la interpretación de los textos sagrados a la autoridad eclesiástica. El Papa, por supuesto, en la pirámide de este sistema eclesiástico, pero lo cierto es que uno se lo puede discutir a cualquiera que pretenda tener una suerte de última palabra acerca del texto sagrado, ¿no? El protestantismo lo que hace es poner al individuo en relación con Dios. Eso es algo que se ve incluso en la actualidad en los protestantismos, no sé, en el protestantismo norteamericano. Es algo que explica muy bien. Hay un gran autor que se llama Harold Bloom, escribió un libro que se llama La religión americana, que él dice que para los norteamericanos, para los estadounidenses, su relación con Cristo es una relación personal, es una relación que no está mediada.
O sea, no depende de una institución y no depende ni siquiera de congregarse. Cada uno de ellos está convencido que camina al lado de Cristo. Esa es la figura, la imagen que utiliza Harold Bloom. Una persona muy culta, especialista en Shakespeare, crítico literario, en fin, un sujeto de mundo y de mundo académico, profesor en Yale, etc. Sujeto cool de Nueva York, digamos, académico. Lo cierto es que es importante la figura de Lutero, porque sin Lutero y sin el cuestionamiento de la autoridad papal, no estaríamos hablando de conflictividad. Digamos que el mundo seguiría más o menos como estaba hasta ese entonces. Pero no, justamente, si estamos hablando de conflictividad, si estamos hablando de guerras de religión, es porque se empezó un poco, como les decía, a agrietarse esa autoridad papal. Ustedes saben que, por ejemplo, eh, hay un hecho central, sobre todo en cuestiones interpretativas, que es un dogma que es el de la infalibilidad del Papa, ¿no? El Papa no puede equivocarse. El Papa no puede equivocarse. ¿Por qué no puede equivocarse? Bueno, pues porque no puede equivocarse. No es relevante que él tenga o no razón. No es relevante que él haga incluso una interpretación apropiada o con una correcta lógica sistemática, pero lo cierto es que no puede equivocarse. Y esa idea de que no puede equivocarse, esa idea de que el Papa es infalible, o sea, de que su palabra no puede ser discutida y es la última instancia en materias religiosas, y por tanto en ese entonces también civiles, pues tenía un peso determinante, tanto a nivel fuero interno, si se quiere, a nivel religión y a nivel político. Pero lo cierto es que eso va a ser discutido fuertemente y es Lutero el que pone la primera, no sé si la primera, pero digamos que pone verdaderamente en crisis de una manera interesante esta idea de que es la autoridad eclesiástica la que interpreta los textos sagrados. Porque otra cosa que también hay que tener en cuenta es que los textos sagrados no eran solamente, como trato de decirles, textos que hacían, como hoy pensaríamos, estarían vinculados únicamente a la creencia personal o al ejercicio del culto o al ejercicio de la religión, sino que esos textos sagrados también determinaban las conductas que estaban prohibidas, las conductas que estaban permitidas, además de, por supuesto, los códigos morales. Pero nada, eran, si se quiere, un compendio jurídico o de deber ser jurídico, no eran solamente cuestiones atinentes al ejercicio de la fe. Eso lo pone en crisis Lutero, y ese mundo en crisis, es decir, con estas autoridades tambaleando, es el mundo en el que Hobbes va a escribir esta obra central que se llama Leviatán. Es importante tener en cuenta ese contexto para entender el desafío al cual se encuentra y al cual se centra Hobbes. No estamos en un contexto cualquiera, estamos en un contexto en el cual la gente se está matando por aquello que cree. La gente se está matando. Aquello que ordenaba y aquello que decía de qué manera debíamos comportarnos y cómo debíamos, en cierta manera, gobernar nuestros designios, ya no está en crisis, ¿no? Está en una crisis terminal. Entonces lo que hay es que constituir es a este Leviatán. Adelantándome un poco, ya les digo que era esta suerte de Dios mortal. Por eso esa suerte siempre de reminiscencia con notas teológicas que hay en el lenguaje de estos pensadores, ¿no? Porque uno puede decir verdaderamente, o puede decir con sagacidad, bueno, ¿cómo hablan tanto de modernidad, o cómo son tan modernos si ciertamente un tercio de la obra, o incluso más, está dedicada a la religión? En el Leviatán de Hobbes. ¿Por qué utiliza la figura del Leviatán, acaso? Cuando el Leviatán es una figura que está contenida en el libro de Job, o sea, una figura que tiene una correspondencia con el Antiguo Testamento. ¿Por qué lo hace? O sea, ¿sería tan moderno? ¿Es así? O sea, si viene de un mundo que ya está... Bueno, pero porque estas son cosas que están girando. Y que apelar a esto es apelar un poco a esta vieja idea de construcción de autoridad, que es la gran preocupación hobbesiana. El gran mal para Hobbes es de la guerra civil. O sea, es esta idea de que no hay autoridad común. Entonces lo que hay que hacer es, como ya no podemos apelar al Dios de la religión, ya no podemos apelar a la interpretación papal, lo que tenemos que hacer es crear un Dios mortal, un Dios propio de los hombres, un Dios que sea creación de los hombres. Ese es un poco el mundo y el desafío que tenía Hobbes. El título Leviatán es súper interesante, o sea, más allá, digo, de la figura religiosa o de la figura bíblica, ¿no?, que podemos encontrar, es interesante porque dice poco acerca de la filosofía política. Ustedes imagínense que en ese entonces
incluso piénsenlo con otros clásicos de la filosofía política, no sé, piensen en Locke, ¿no? Ensayos sobre el gobierno civil, piensen en Spinoza, ¿no? El tratado teológico político, ahí también está lo teológico, pero digo, está claramente conceptualizada la noción política. Piensen en Pufendorf, en Grocio, en otros grandes contractualistas que también hay, en Rousseau, ¿no? La idea del contrato social, ¿no? Está todo expresado en el título. En Hobbes esto no está. En Hobbes se llama Leviatán, ¿no? Y es muy curioso que se llame de esa manera. Es muy curioso a su vez que sea el de mayor rigurosidad, a su vez conceptual y analítica de todos estos textos, pero que haya elegido para titular su obra a una figura bíblica y una figura metafórica, si se quiere, porque el Leviatán es una metáfora del Estado. Y es curioso a su vez que también que Hobbes haya recurrido a una idea de metáfora, porque Hobbes en el propio libro, en el Leviatán, se va a encargar de decir que él detesta las metáforas. O sea, las metáforas para Hobbes no sirven. No sirven, ¿por qué? Porque es hablar mediante un lenguaje elusivo, no es hablar el lenguaje de la ciencia. Ustedes tienen que entender también que en el mundo de Hobbes la filosofía política estaba fuertemente emparentada con la ciencia todavía, ¿no? De hecho, la filosofía política, si uno lo analiza en el contexto general de la obra de Hobbes, va a ser como una suerte de tercer escalón luego de de su edificio filosófico. Si su edificio filosófico lo podemos hacer tripartito, o sea, si podemos poner en primer lugar el texto de Corpore, digo, siguiendo el orden cronológico y por lo tanto siguiendo esta intención hobbesiana de cómo se estructura un edificio filosófico, el primer elemento estaría dado por un texto llamado del cuerpo. El cuerpo, ¿a qué se refiere con el cuerpo? No es al cuerpo humano propiamente dicho, sino a los cuerpos en general. O sea, es un tratado de física, es un tratado de óptica, ¿no? Es un tratado del movimiento de los cuerpos y sus relaciones entre sí. Luego va a tener la otra pata de este gran edificio, es el texto de Homine, del hombre, ¿no? Este es otro edificio. Entonces venimos de los cuerpos en general, los cuerpos celestes, el modo en el cual ellos se relacionan entre sí, cómo son los movimientos que generan, cuáles son las distancias, una suerte como de analítica del movimiento objetivo de estos cuerpos. Cuando digo cuerpos, imagínense los cuerpos de la física, ¿no? Repito el concepto. Luego va a estar complementado por esta cuestión del hombre. Es el hombre, lo que hay una suerte como de estudio antropológico sobre lo que él considera, lo que él entiende que es el hombre. Y luego va a estar la filosofía política, que va a ser principalmente un texto que se llama Del Ciudadano, traducido, es de Sive. No está traducido como El Ciudadano. Hay una edición que es relativamente nueva, que ya no se consigue, que la había hecho acá en Argentina la editorial Hidra, si no está editada también en España, en Alianza, etc. Pero lo cierto es que ese era como el texto que venía, si se quiere, a complementar el edificio filosófico, pero no lo agota. Luego va a sacar el Leviatán, si se quiere. El Leviatán va a ser un texto complementario, va a ser un texto extraño, porque como les digo, ustedes fíjense, incluso el modo en el que se llaman estos libros, ¿no? Estas obras. ¿No? Venís del cuerpo, venís del hombre, venís del ciudadano y ahora tenés un Leviatán. Entonces es como que es extraño, porque este filósofo fuertemente analítico digo, los ingleses, los británicos, son analíticos hasta el día de hoy. O sea, ayer leía, encontré ahí en casa tirado un librito chiquito de Bertrand Russell, en lo cual el 80% son cuestiones de lógica matemática, o sea, son para nosotros francamente incomprensibles. Es lo opuesto a la filosofía continental europea, si se quiere, o lo opuesto, digo, en principio lo opuesto, pero lo cierto es que son gente que prioriza los aspectos lógicos del pensamiento y las estructuras y los modos del buen razonamiento al contenido, si se quiere, que podríamos llamar más provocativo, o al contenido que puede hacer más tender hacia inquietar las almas, ¿no? Por eso él dice que el uso metafórico, las metáforas en el lenguaje son como desviaciones, que hay que tratar de cierta manera de despejar, hay que tratar de no utilizarlas. ¿Por qué? Porque no muestran las cosas como son. Y si uno lo que quiere es comprender el mundo, lo tiene que comprender analíticamente. Y lo que hacen las metáforas es deformarlo. Ahora bien, volvamos. Hay una cuestión aquí que es interesante, que es, bueno, cómo Hobbes, siendo tan estricto con los aspectos analíticos del pensamiento, cómo colocando a las metáforas en ese lugar propio de la literatura y nunca de las ciencias o de la filosofía, cómo titula su libro más importante mediante una figura claramente metafórica, como es el Leviatán.
Pero bueno, ahí lo que tenemos es una suerte como de primer indicio. Pareciera que este Leviatán va a cumplir una suerte de función netamente política. Ya no solo va a tratar de describir, como lo había hecho ante el ciudadano, si bien va a recorrer nuevamente el camino del contrato, va a seguir los lineamientos establecidos en el libro del ciudadano, va a ser mucho más convocante, va a ser mucho más persuasivo, va a ser un uso mucho más intenso de lo que se llama la retórica, ¿no? Por eso las metáforas y la retórica están fuertemente emparentados. La retórica, como ustedes saben, desde los griegos, son los enemigos de la filosofía, ¿no? Los retóricas eran los enemigos de Sócrates, ¿no? Eran aquellos que cobraban, primero cobraban por enseñar, o sea, en cierta manera establecía una relación espuria con aquello que decían, porque mediaba ya, si se quiere, no el conocimiento, sino lo que mediaba era una suerte de contraprestación, y a su vez tendían como a siempre estar pensando en función de cómo iba a responder un determinado auditorio, ¿no? La retórica estaba un poco determinada por eso. Hobbes, como buen analítico, desprecia la retórica, o la despreciaba hasta el Leviatán, ¿no? Porque uno puede, justamente, haciendo hincapié un poco en el título y en algunos pasajes del texto, podría decir que hay una suerte de reconciliación con la retórica, o al menos una suerte de yo no sé si diría reconciliación como dije, pero sí se va a matizar un poco este aspecto antirretórico. Se va a ver fuertemente matizado. Y como les digo, la clave para eso de acceso es el título de la misma obra. Como decía, decían que Hegel, a propósito del Leviatán, decía que gran parte de la suerte y de la fama que tiene Hobbes se lo debe al título que escogió a este Leviatán, ¿no? El Leviatán comúnmente se lo grafica como una suerte de serpiente marina, una serpiente marina que estaba a su vez en una suerte como de conflictividad inmanente, infinita, con otro personaje que se llama el Behemoth, que era una suerte de animal mitológico de tierra, ¿no? La tierra y el mar estaban enfrentados en esta pelea. El Leviatán personificaba el mar. Otros claramente lo que encuentran es una suerte de llamado o de reminiscencia a esta idea de Inglaterra o de la Commonwealth, para ser un poco más preciso, como una suerte de potencia marítima, ¿no? Lo que hay es una potencia marítima que encuentra en el Leviatán y en esta figura, como les digo, mítica, bíblica, etcétera, encuentra una suerte de expresión privilegiada, ¿no? Y esto se opone al continente. Basta mirar, no sé, no quiero caer en lugares comunes como el Brexit, etcétera, para darnos cuenta que hay una tensión constante entre la potencia continental europea o la Unión Europea y esta Commonwealth inglesa, ¿no? Esta Commonwealth británica, perdón. Bueno, lo cierto es que eso ya hay así como una suerte de lectura, digamos, en términos míticos, que uno podría hacer a partir de este título del Leviatán. En fin, eso como para hacer un pequeño intro y asentarnos un poco en el título y demás. Hobbes, como les decía, bueno, su edificio filosófico está estructurado de esa manera. Por supuesto tiene otros textos. Su primer contribución a la filosofía, que creo que es interesante, justo anoche cuando repasaba un poco, lo había encontrado en una introducción, que decía que su primer contribución, y esto se los digo simplemente a título de asterisco, fue una traducción de la historia de la guerra del Peloponeso, de Tucídides. Eso se los dejo como asterisco, ¿por qué? Porque es importante entender que la historia de la guerra del Peloponeso contiene fragmentos, sobre todo más allá, digo, de la oración fúnebre de Pericles, etcétera, que son archiconocidos, está el fragmento de la peste, está el fragmento de la peste y de las connotaciones que va a tener la peste que va a azotar a los griegos en el contexto de esta guerra del Peloponeso. Y esa peste que azota a los griegos, lo que hace es poner también en evidencia aquello que sucede cuando ya no hay fuerza común capaz de imponerse a los hombres y cuando lo que gobierna es el desamparo, cuando lo que gobierna es una suerte de anomia, ¿no? Es como una suerte, medio tentado en decir en estado de naturaleza, pero ahí hay como una suerte, si se quiere, o como un principio de lo que uno podría llamar o de rescatar como de antecedente histórico de este estado de naturaleza que va a ser una creación intensa y traída y conocida y puesta ante nosotros por Hobbes. Eso se los dejo como asterisco, ¿no?
Me parece que es interesante rastrear sobre todo el fragmento de la peste en la historia de la guerra del Peloponeso. Avancemos un poco más. Ustedes cuando no entiendan algo, me cortan y me dicen. Me parece que es lo mejor que podemos llegar a hacer. Seguramente va a haber cosas que no se van a entender, o que no van a quedar claras, o que van a querer polemizar. Son cuestiones polémicas, no son cuestiones políticas, son cuestiones polémicas, son cuestiones de interpretación. Sigamos. Hay un pasaje, yo en general tendía a leer, no lo voy a hacer ahora, entiendo que todos tienen los textos ahí a mano. Yo creo que la clave de lectura del Leviatán, si se quiere, la mayor síntesis del Leviatán está contenida en su introducción. Es la introducción al Leviatán. Es la introducción. Porque ahí introduce un poco esto que les dije con anterioridad. Esta idea de que el Leviatán es una creación del hombre, y que el hombre, al crear el Leviatán, obra un poco como Dios cuando crea la naturaleza, ¿no? Ahí ponerse en un lugar ahí como que puede ser leído en términos heréticos, pero políticamente convocantes. Eso por un lado. Y después hay otra cuestión que tal vez sea aún más interesante, que es esto de pensar al Estado, o de pensar aquella creación que va a surgir del pacto, este Leviatán, este soberano, como un autómata, como un autómata. El concepto autómata es interesante porque es ciertamente algo novedoso dentro de este suerte de derrotero filosófico que venimos viendo. No hay un autor que haya tomado el autómata como como objeto de interés filosófico, y mucho menos como pauta explicativa del Estado civil. O sea, porque no es solamente reparar en la figura del autómata, sino es convertir al autómata y personificar al Estado bajo la forma de un autómata. Ustedes ahí en esa introducción van a tener incluso un juego interesante acerca de los resortes. ¿Quiénes son los resortes del autómata? ¿Cuál es el cerebro del autómata? Un poco como un juego, una suerte de equivalencia entre las partes que componen a este autómata y la estructura estatal. Entonces ustedes pueden encontrar, por ejemplo, que los resortes del autómata pues son los magistrados, ¿no? Son los magistrados. Esto, como él utiliza ahí varias figuras que también son fuertemente retóricas, si se quiere, y que estarían impugnados bajo el Hobbes que escribe de corpore, impugnaría un poco este ejercicio filosófico. Pero él entiende que cuestiones de filosofía política pueden y deben hacerse. ¿Por qué pueden y deben hacerse? Pues porque lo que está trayendo sobre todo es un manual para solucionar un problema convocante y un problema acuciante, que, como les digo, es el de la guerra civil. No hay nada peor que la guerra civil, porque, como dice Hobbes, incluso en esa misma introducción, la muerte del Leviatán es la guerra civil. La guerra civil es el mal máximo, es el espanto de esos pueblos. Es lo peor, es el retorno al estado de naturaleza. Si quieren, anótenlo, estas cuestiones así genéricas, pero sobre todo subrayen la importancia de la introducción. Yo creo que además es un texto, se lee muy fácil la introducción. Y creo que está ahí condensado el edificio. La estructura está ahí, los elementos más importantes están ahí. ¿Por qué les decía un poco lo del autómata? Ahí es interesante, creo yo, hacer un pequeño rodeo sobre cuál puede ser el origen de esta figura del autómata y por qué recurrir a un autómata como forma de explicación de lo que es un Estado y de cómo el Estado efectivamente actúa. Bueno, pues un poco por lo que les dije antes, ¿no? La filosofía no había reparado en los autómatas. No había reparado. El único que menciona un par de años antes que Hobbes la idea de autómata es Descartes. Es el filósofo francés Descartes. Si mal no recuerdo, en un texto que se llama El Tratado sobre el Hombre. Pero lo cierto es que no hay una evidencia concreta, dicen los especialistas en Hobbes, los jobólogos, como suele decir el profesor Wiener. No hay una evidencia en la cual, me siento muy interesante diciendo no hay una evidencia acerca de la vinculación entre Descartes y Hobbes. O sea, hay una suerte que uno puede construir una suerte de afinidad conceptual, incluso temporal, pero no hay ahí. Incluso tratan de buscar los especialistas esa carta que nos muestre
que estaba influido por el pensamiento de Descartes, pero esa carta no aparece, ¿no? O tal vez sea como la carta robada, sea una carta que siempre estuvo ahí, pero bueno, aún no ha sido vista. Lo cierto es que no, el camino ese de Descartes hay que correrlo. Y otro aspecto que notan y que ponen de resalto los jovólogos es que hay un autómata que comienza a ser central en la historia, en este tiempo que escribe Hobbes, en algo muy especial que es en la organización de la vida y en la distribución del tiempo. O sea, empieza a ser importante la figura del reloj. El reloj que ustedes hasta ese entonces se encontraban en las abadías, se encontraban en las iglesias, se encontraban en los palacios, pasa a distribuirse y a pasar a ser un elemento que empieza a estar en poder, digamos, de las urbes, de las ciudades, ¿no? Se da un pasaje paralelo de la vida del campo, empieza un poco más a nutrirse la vida urbana, y esa vida urbana empieza a estructurarse a través del reloj. Deja de ser ese objeto de lujo, ese objeto de culto, ese objeto que era más bien de museo digo, como lo veríamos hoy, para pasar a formar parte de la cotidianidad de los hombres. Entonces pareciera que viene por ahí, es el reloj el objeto privilegiado, es el reloj el ordenador, y pareciera que es esta la gran influencia que va a tener Hobbes en recurrir a esta figura del autómata. Un autómata con características especiales, que va a tener una forma especial de manifestarse y demás, que ya lo vamos a ver. Esto así como gran rodeo conceptual y gran rodeo, digamos, general. Hay un elemento que sí les quiero mencionar que va a saltar tal vez durante el curso de la clase, que es el siguiente, y que si no lo llevo a mencionar, me interesa que me lo hagan notar porque es importante, que es la innovación que va a hacer Hobbes en el Leviatán en un punto muy específico, en relación con Del Ciudadano y en relación con otro texto también de teoría política, y aquí también noten la diferencia en la titulación, que es el Elements of Law, el Elementos del Derecho. ¿No? Venimos del Elementos del Derecho del Ciudadano y aquí tenemos al prodigioso Leviatán. Pero lo cierto es que va a ser una innovación muy especial en el modo en el cual se va a ejecutar ese contrato y se va a materializar ese contrato entre los hombres. Va a utilizar una fórmula específica para dar una solución a una serie de problemas que habían surgido con las estructuras anteriores. Eso se los dejo también como una suerte de llamado para que cuando estemos en la parte del contrato me digan, aquí habría que profundizar un poco. En fin, comencemos, metámonos un poco más con la cuestión específica. Algunos elementos ya están, o sea, ustedes, todos tenemos una noción de lo que se trata Hobbes, más o menos lo tenemos en la cabeza. Lo cierto es que aquí también hay algo curioso. Cuando uno comienza con el libro, empieza explicando al hombre, ¿no? Empieza con el hombre propiamente dicho. No empieza con una comunidad política primigenia, ni empieza tampoco con el estado de naturaleza, empieza por el átomo, empieza por el hombre, por lo más chiquito. Lo describe ese hombre, bueno, ustedes lo van a ver, como les digo, hay una impronta fuertemente analítica en Hobbes, y analítica, ¿qué es lo que quiere decir en este contexto? Bueno, descriptiva, fuertemente descriptiva. El hombre en Hobbes va a estar descrito desde el modo en el cual ve y en el cual operan sus sentidos, al modo en el cual imagina, ¿no? Para que el hombre pueda tener imaginación, dice Hobbes, lo primero que tiene que tener es percepción de su entorno. Para que pueda tener percepción, tiene que tener órganos capaces de producir esa percepción. Y a su vez lo que va a necesitar es la posibilidad de hablar, la posibilidad de poder articular un discurso con aquello que ve y aquello que siente. Pero lo cierto es que desde el punto de vista más primitivo, primigenio, el hombre para Hobbes es un ser que siente, que percibe, que está en contacto, en constante percepción, ¿no? Está todo el tiempo sometido a ciertos influjos, a ciertos estímulos, y gran parte de su... Una cosita, Fede, perdón la interrupción. Sí, claro. Está Yani por ahí, ¿no? Estaría para ir moviendo. Es una cosa que padece el hombre. Es una cosa a la que le pasan cosas. Me gusta esta intro de... Absolutamente. El hombre es eso, sí. Y un poco, justamente por ese padecimiento que decís vos, Fede, y por esta cuestión como tan atada al orgánico,
Y en esto sí hay una impronta cartesiana. Si se quiere, las ideas que se hacen de ese mundo son fuertemente inadecuadas, si se quiere, para utilizar el lenguaje de Descartes, ¿no? O sea, el hombre está ciertamente no ve con claridad los sucesos. Entonces está así como una suerte como de un estado como de suerte, de expulsión, ¿no? Se encuentra un poco, como decías, angustiado, se encuentra un poco como sometido a los avatares, a las contingencias. Claro, exacto, ¿no? exacto. Hay como una En un suerte punto como es eso, es esclavo de lo que pasa, esclavo de lo que le pasa. Absolutamente, está como una suerte de continuum con la exterioridad, o sea, el hombre en ese contexto es un hombre que lo que hace es actuar de una manera muy acotada. Por eso mismo el hombre, luego devenido en el contexto de una comunidad civil, va a ser el hombre que planifica, el hombre que razona, pero de otra manera. Aquí, por supuesto que existe razón, y existe razón de una manera muy particular, ahora lo vamos a ver, pero es una razón muy acotada, es una razón para seguir satisfaciendo esa posibilidad de permanecer en ese estado, ¿no? Es una razón de supervivencia. Lo que tiene que hacer el hombre es sobrevivir, lo que tiene que hacer es permanecer en ese estadio, ¿no? Luego, a su vez, también, porque van a surgir ciertos sentimientos, entre ellos, y uno de los sentimientos más clásicos o que Hobbes pone mayor acento, es esto de la vanagloria, el orgullo entre los hombres, esta ansia de competición, ¿no? Los hombres van a empezar como a entrar en una suerte de puja, de pica, de antagonismo. Esto, por supuesto, ustedes pongan a esta suerte como de ser primigenio, ¿no? Sometido a los flujos que vienen de afuera, con una suerte de constitución egocéntrica acentuada, pónganlo en un contexto en el cual no hay ley alguna, ¿no? Como dice Hobbes en algunos pasajes, dice, hay una suerte de derecho natural a todas las cosas. Los hombres en este estado de naturaleza pueden ir y apropiarse de aquello que creen que les corresponde. Pueden ir y tomarlo. Lo que tienen que tener necesariamente para hacer eso es justamente la posibilidad de hacerlo, la facultad de hacerlo. Y la manera en la cual se manifiesta esa facultad y este poder hacer es físico, es netamente físico. No hay otro modo, no hay otra manera. Entonces, por eso mismo les digo, existe la razón, pero es una razón, si se quiere, instrumental de bajo calibre, una razón instrumental pequeña, una razón instrumental que está en este contexto de estos infinitos avatares, de esta gran tormenta de los sentidos. ¿Por qué existe esta razón? Bueno, un poco por lo que les digo, porque el hombre que quiere ir y tomar algo, pues lo hace porque así lo piensa, lo hace porque así lo desea. Y lo hace también de acuerdo a medios y fines. O sea, aquí pueden imaginarse la historia que más les guste, pero digamos, si un sujeto pequeño quiere agarrar algo que le interesa de un vecino que sabe que lo supera en fuerza, bueno, esperará el momento adecuado para hacerlo. Todos tienen esta suerte de bien privilegiado que es la razón. Y hay un elemento más que es central para el estado de naturaleza, en el cual, como ustedes saben, la vida es corta, es grotesca, salvaje, ¿no? Es imposible pensar la vida tal como la conseguimos nosotros. Hay un elemento que también es central, que es al lado de esta razón, si se quiere, que es el de la igualdad. Estos hombres son iguales entre sí, son iguales. ¿Qué es lo que determina esta igualdad? Primero, que no haya diferencias enormes entre ellos y que posibilite que uno se imponga sobre los demás. Eso es el primer elemento que uno puede extraer de la igualdad. No se crea un diferencial de fuerza entre esos habitantes del estado de naturaleza que hagan que uno de ellos pueda ir e imponer su ley y convertirse en una suerte de soberano. Hay un pasaje en que Hobbes contempla esta posibilidad y dice, bueno, eso sería un caso ya no de soberanía contractual, sino de soberanía por institución, en el cual vendría uno y diría, bueno, yo soy el más fuerte y los demás se someterían a su voluntad. Pero eso ciertamente sería como una suerte de desviación, no sería un ejemplo privilegiado ni un modo apropiado de poder continuar con este relato hobbesiano, aunque, como les digo, Hobbes lo contempla como posibilidad al menos. Los hombres son iguales, son iguales.
Y aquí es donde empieza a escarbar y a aparecer un elemento que es central en la filosofía de Hobbes, que es que son iguales ante qué, que es que son iguales por qué razón. Son iguales para la muerte, se dice habitualmente, son iguales en la capacidad que de cada uno de ellos tiene para darle muerte a aquel otro ser humano, a aquel otro habitante de este estado de naturaleza que tienen al lado. No, esa es la igualdad, es una igualdad para dar muerte. Y aquí empieza este concepto de la muerte, ¿no? Que son como, generalmente cuando se conceptualiza Hobbes, dice, bueno, Hobbes es el pensador del miedo, es el pensador del miedo, de la muerte, ¿no? Son estos los elementos que son los preponderantes en este estado de naturaleza y que luego van a subsistir luego el estado, la constitución del estado civil. Pero en este estado de naturaleza están particularmente presentes, ¿no? Esta idea de la muerte. La igualdad, como les digo, es esta igualdad para dar muerte. En eso consiste la igualdad para Hobbes en el estado de naturaleza. No es una igualdad formal, no es una igualdad tal como lo entendemos nosotros, sino es esta igualdad en función de un resultado determinado, que es el de la posibilidad de matar para conseguir un determinado objetivo. Esto, unido con la razón, se entiende más o menos cuál es el contexto explosivo. Si uno toma que son racionales, uno toma que tienen esta igualdad para dar muerte, es decir, que todos tienen la capacidad de matar y todos son susceptibles de morir. Esto, si uno lo toma, a su vez lo coloca en función de estos hombres que están fuertemente sometidos a estos influjos exteriores, que tienen un deseo de apropiación a todas las cosas y que además, como les digo, tienen un derecho. Hobbes habla de derecho natural, es un concepto por ahí polémico, pero digamos que tiene un derecho a todas las cosas en función de que no existe todavía una ley civil. Eso es lo que quiere decir que tiene un derecho natural. No está hablando del derecho natural que vemos en introducción o que enseña en teoría general del derecho. Comúnmente el derecho natural, al menos desde su configuración aristotélica, pasando por la escolástica y hasta las explicaciones más novedosas, las de Finis, las más refinadas, atravesando el tomismo, digamos, haciendo algo así un tanto salvaje, una suerte de composé de derecho natural, uno podría decir que lo que persigue, lo que nosotros actualmente consideramos derecho natural, es que el derecho sea justo, que el derecho esté en consonancia con algunos principios. Antiguamente se hablaba de la religión, pero uno podría hablar incluso de principios morales, que serían justificatorios o que vendrían a darle un soporte a la ley positiva, a la ley civil. Cuando en Hobbes se habla de derecho natural, y esto a veces es fuente de equívocos, porque también están mencionadas cuando él hace la descripción del estado de naturaleza, él habla de las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza no son, repito, el derecho natural como lo entendemos nosotros, como este suplemento del valor justicia en relación con la ley positiva, sino que está hablando de otra cosa, es el derecho del estado de naturaleza, que es un derecho de bajo calibre, de baja intensidad. ¿Por qué? Porque básicamente no tiene centro emisor, es un derecho descomprometido, no parte del consenso, del compromiso entre los ciudadanos, sino que lo que se explica o lo que describe sobre todo es una relación de fuerzas. El derecho natural hacia la apropiación de todas las cosas, lo que contiene en sí esa formulación es una suerte de descripción de esta posibilidad infinita que tienen de acceder a los bienes que tienen a su alcance, siempre y cuando efectivamente puedan hacerlo. Siempre y cuando efectivamente puedan hacerlo. Ese poder, esa noción de poder, como el poder hacer, es central, ¿no? Porque no está determinada y no está limitada por ninguna norma exterior, ni por ninguna instancia, ¿no? Es el sujeto el que se determina. El que llega hasta donde puede, hasta donde le da. Por eso mismo, cuando ustedes lean seguramente atentamente toda esa parte del estado de naturaleza, etcétera, y hagan esta mención, traten de pensar un poco en estas coordenadas, más que, repito, en el derecho natural tal como lo concebimos actualmente o hasta como se concebía hasta hace un siglo, si se quiere. Eso por un lado, ¿no? Hay un derecho natural a todas las cosas, son iguales, son racionales, pero lo cierto es que no hay vida ahí no hay vida calificada. Como dice Hobbes, es imposible esta idea bastante actual como de no hay posibilidad de gozar o de tener una suerte de proyección, de planificación acerca de, ¿no? El mundo del trabajo no existe, no están las bases, no hay ninguna suerte de organización primigenia que permita al hombre gozar de cierta seguridad y de cierta tranquilidad, ni espiritual ni por lo tanto jurídica, no de ningún tipo. Entonces ese es el estado de naturaleza, ese es el estado en el cual Hobbes lo describe. Es un estado a su vez
Es una ficción, ¿no? Es una ficción preciosa, es una ficción que él la crea, que incluso uno cuando se va a dar cuenta de que no pretende tener ningún anclaje histórico. O sea, el mundo, lo que hay es una suerte como de presupuesto, es un presupuesto epistémico para luego dar justificación o dar paso a esa sociedad civil o esa figura que va a ser erigida, que va a ser el Leviatán o el soberano. Esa es la función que tiene el estado de naturaleza en Hobbes, es dar, si se quiere, tenerlo en cierta manera, mostrárnoslo, pero no en términos históricos, porque eso es interesante. Cuando uno por ahí lee a otros contractualistas se da cuenta que el estado de naturaleza, si bien puede no ser calificado de esa manera, porque Rousseau tal vez no sea tan explícito en hablar de estado de naturaleza, pero puede hablar de hombres primitivos y hacer una suerte de relato histórico que tiene como un engarce un poco más, una narración histórica un poco más fluida y que uno puede entender que hay cierto continuum entre la constitución de la estatalidad, o si se quiere en Rousseau de la voluntad general, con una suerte de momento primitivo y de hombre bueno, etc. Esto en Hobbes no va a estar. O sea, en Hobbes el estado de naturaleza es un presupuesto, si se quiere, del pensamiento que habilita la posibilidad del Estado en cuanto tal, pero que a su vez, como no tiene una suerte de antecedente narrativo, no tiene una a priori temporal, va a estar todo el tiempo acompañando a aquello que va a venir después, que va a ser el Estado en su constitución y la sociedad civil en su conjunción. O sea, cada vez que nosotros habitamos o que nosotros, en cierta manera, nos comportamos como ciudadanos, es decir, bajo ya la figura de un soberano constituido, siempre existe ese temor a ese retorno, que a su vez no es un retorno histórico, sino ese retorno de sentido, ¿no? El estado de naturaleza funciona como una suerte de inconsciente, se me ocurre decir, una suerte de inconsciente de la conciencia política. Ni siquiera es como un reverso, es como un zumbido. El estado de naturaleza está ahí. Incluso fíjense que no quiero acudir a lo que comúnmente se oye o se escucha, esas formulaciones tal vez no sean tan felices, pero cuando sentimos que hay algo que no decimos, bueno, pues si no hay ley acá, entonces somos nosotros los que tenemos que tomar la cuestión, entonces si no hay que renovar el contrato, entonces esto es, cada quien hace lo que quiere, esto es un estado, ¿no? Aunque no lo diga en términos de estado de naturaleza o con una formulación filosófica refinada, lo cierto es que hay continuamente una suerte de pensamiento o de asimilación que cuando ciertos aspectos de la comunidad política con posterioridad al pacto y con la existencia de un Estado determinado dejan de funcionar, uno automáticamente es como que se prende esa suerte como ¿no? de llamada del inconsciente que dice, ojo, porque esto se asemeja, ¿no? Esto se asemeja y como dice Hobbes, ojo, porque si comienza este mal que es la guerra civil, pues es lo peor que nos puede pasar. O sea, es lo peor que nos puede pasar. Eso es así como una suerte de repaso veloz sobre el estado de naturaleza. Lo cierto es que estos hombres que lo habitan, lo que están en un momento, lo que hay es lo siguiente. Lo voy a poner en los siguientes términos. Hay una fórmula que es clásica en Hobbes, que es cómo era el estado de naturaleza, y generalmente todos tendemos a repetir, era la guerra de todos contra todos, ¿no? Hay como una suerte de jingles hobbesianos, que es uno, la guerra de todos contra todos, el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Incluso pueden estar emparentados, fuertemente emparentados. Un estado de guerra de todos contra todos. Ahí también es importante hacer un breve paréntesis porque, digo, en términos fílmicos o en términos de construcción de ese estado de guerra de todos contra todos, hay una suerte como de vuelta, ¿no? Tiene como esa frase de la guerra de todos contra todos, hay que pensarla en estas coordenadas. No es la guerra que ocurre todo el tiempo. No es que en el estado de naturaleza los hombres están todo el tiempo peleando. No es así. ¿Por qué? Porque lo que dice Hobbes es que lo determinante en realidad no es la guerra efectiva, no es la guerra dada, sino es la posibilidad de que esa guerra sea desatada. Y esa posibilidad es ciertamente perturbadora, ¿no? Porque habla un poco de la intranquilidad que tiene el hombre en ese estado, etc. Es como todo este camino que venimos viendo
que apunta sin duda a la inseguridad del hombre, al miedo en el hombre y al miedo a perder su vida, que es el miedo más primitivo de todos. Entonces, retengan eso, como les digo. Este estado de guerra de todos contra todos es una guerra de todos contra todos, pero tiene su vueltita, sino que es esta posibilidad de la guerra, que es tanto más perturbador, tal vez. Es tanto más perturbador que si estuviese en un estado de batalla constante. Porque nunca estás tranquilo, no estás enfervorizado bajo el influjo bélico, pero tampoco podés mirar tele en tu casa tranquilo, o sea, es un problema. Y ese es el sentido de la guerra de todos contra todos. ¿Puedo dar una pregunta, Fede, ahí? Me interesó eso. O sea, la idea es entonces pensar la eventualidad, la potencialidad de la guerra que todo el tiempo estaría arrancando si hubiese movimiento en realidad. Perdóname, sí. Para que no te escucho nada, no te escucho. Bancame, para que los ¿Tu saco conexión por acá, tu conexión la mía? No, me metiste. Escribilo, por favor. Escuché como No, todo robótico. Perdóname. Si voy No. ¿Ahí me escuchás un poquito mejor? ¿Me escuchás un poquito mejor ahí? Sigo. Dale, sí. Muy rico. No te escucho como un robot, como Daft Punk. No sé. Entendeme. Bueno. Estábamos un poco en este contexto de la guerra de todos contra todos, que no es tal, sino es la posibilidad de la guerra de todos contra todos. Y ahí es donde se da un elemento que es central y que es interesante y que es curioso dentro de toda esta construcción jovesiana, que es el momento en el cual los hombres contratan. Porque previo a la formulación del contrato propiamente dicho, tiene que haber un momento en el cual los hombres dejan de pelear, si es que lo están haciendo, o renuncian a la posibilidad de pelear, ¿no? Tiene que haber como una suerte de momento cero en el cual tiene que haber cierta calma, cierta tranquilidad. ¿Para qué? Para acceder al contrato, porque si no, no hay manera. Si bien esto, por supuesto, es una construcción ficcional, no deja de ser curioso, porque uno cuando está dentro de esa película, con esos elementos que venimos describiendo y demás, bueno, no deja de ser curioso que estos hombres que venían con este influjo tan determinado, o esta tendencia a la beligerancia constante, bueno, pues le ponen esa actitud y lo que deciden es contratar. Ahí tiene una fórmula en particular, lo que hace yo en general tendía a leerla, como les digo, no la voy a leer, ustedes la van a encontrar dentro de los capítulos que están descritos, o que en general les pasó Fede, o yo se los paso después, no hay problema con eso. Ahí van a encontrar perfectamente cuál es la fórmula que utiliza y demás. Lo cierto es que lo que se hace es que cada uno de estos sujetos, de estas personas que están en el estado de naturaleza, lo que hace es ceder todo su derecho. Ellos ceden todo, cada uno de lo que ellos tienen. ¿Para qué? Para conformar y para crear a este leviatano, a esta persona magna, a esta fuente de soberanía absoluta. Cada una de las personas contrata y a su vez no se reserva nada para sí. Lo que hace es dar todo aquello que tiene, esa noción de derecho a todas las cosas, que como que traté de decirles que tenía el hombre en el estado de naturaleza. Bueno, lo que hacen es ponerlo ahí, lo pone ahí y lo entrega. ¿No? Y el resultado de ese acuerdo, de ese pacto, es este gran soberano, este Leviatán. Comúnmente hay una filmina, hay una imagen que es muy ilustrativa, que es que el cuerpo de este Leviatán, que va a tener en un lado, en uno de sus brazos, una espada y en otro un báculo religioso, por lo tanto también va a mostrar esta suerte como de síntesis o de concentración del poder terrenal y del poder también eclesiástico en cierta manera. Este hombre, esta persona magna, como dice Hobbes, está compuesto, su cuerpo es una suerte de composición de cada una de las personitas que contrataron.
ese soberano los va a representar a ellos. Este concepto de representación es clave. El soberano los representa. Entonces cada cosa que hace el soberano es como si lo hubiesen hecho ellos. Y quejarse del soberano es quejarse de ellos. Entonces se ingresa así como una suerte como de paradoja o de complicación, y ese es el nudo interesante que crea Hobbes, ¿no? Esta idea de que de que la representación va a estar en una persona, en algo exterior, y que esa representación, el objeto de esa representación, el Estado, va a ser una suerte de materialización de la voluntad de cada uno de ellos, a pesar de que por supuesto sea una cosa distinta a la voluntad de ellos. Ese es el sentido, y es uno de los movimientos clásicos de la filosofía política. Entonces, antes entre el pacto de asociación y el pacto de sujeción, que aquí el pacto de asociación era, bueno, eran las personas diciendo, no, nos vamos a asociar, de cierta manera, vamos a tratar de salir de este estado y vamos a contratar entre nosotros, y el pacto de sujeción era este sometimiento, esta autoridad común, esta autoridad, a esta autoridad soberana. Lo que hace Hobbes es condensar estos dos pactos en este único pacto, en este único acuerdo, para no decir tantas veces pacto, en este único contrato. Y lo que va a crear, y que va a ser, y en esto yo quería reparar un poco, por eso se los había dicho al comienzo de la clase, es que va a crear esta suerte como de fórmula. Va a ser una fórmula que va a tener este nombre, la fórmula de la autorización, ¿no? Es que cada uno de esos hombres va a realizar o va a mencionar ciertas palabras solemnes en las cuales va a decir, bueno, yo autorizo a que esta persona, ¿no? Va a crear la idea esta de que se autoriza a alguien para que actúe por ellos, y esa va a ser la gran creación de Hobbes en este Leviatán, que va a ser superadora de las formulaciones que había hecho y realizado en el Elements of Law y en el elementos filosóficos del ciudadano. ¿Por qué? Porque ahí se trabajaba bajo el paradigma de lo que se llama la transferencia. Eran los individuos que contrataban, transferían a esta persona, pero ellos no integraban a esa persona, en cierta manera. Ellos transferían a esta fuente o a esta fuerza exterior que les iba a garantizar la posibilidad de vivir como comunidad política, pero no tenía esta fórmula solemne de la autorización, ni tampoco se trabajaba tan pormenorizadamente la noción de representación política. Y esto es clave para entender la filosofía de Hobbes en este Leviatán, y entenderlo a su vez como una fórmula superadora de las formulaciones anteriores, ¿no? Porque cada vez que este Leviatán actúa, repito, y eso es lo determinante, actúa cada uno de aquellos que contrató. Cada manifestación de este Leviatán no es más que una manifestación de aquellos sujetos que contrataron. Por lo tanto, no son ellos los que han transferido en un minuto cero, que han dejado en manos de un tercero, sino que ese tercero, ellos componen a ese tercero, y ese es el gran nudo que crea Hobbes, y la gran innovación que crea Hobbes, que es esta idea de representación política en el Leviatán, y a su vez materializada en términos contractuales o en términos solemnes, bajo la fórmula esta de autorizo a qué. A su vez, para llegar a esta fórmula de autorización, específicamente un capítulo antes, Hobbes habla de la noción de persona. Es importante también retener la noción de persona, porque ustedes lo van a ver en términos jurídicos, qué significa una persona. Yo recuerdo la noción de persona, cuando yo estudié en su momento, se veía en derecho civil, ¿no? Entonces te hacían una explicación que era interesante, porque decía lo siguiente, decía, bueno, ¿qué es la persona? Yo tenía un profesor Lombardi, profesor que sabía muchísimo de derecho, decía, bueno, la persona es la persona de carne y hueso, decía, la persona es la persona de carne y hueso. Esa era la concepción del profesor sobre lo que constituye una persona. Después él te explicaba que no, que también está la concepción de Kelsen, etc. Esa idea de la persona como centro de imputación normativa y demás, que son, si se quiere, cuestiones más, no sé si llamarlas novedosas, porque ya forman parte del sentido común. Pero lo cierto es que, ¿qué se está queriendo decir con eso? Que la persona deja de ser ese sujeto de carne y hueso para pasar a ser algo bastante más sofisticado y complejo. Entonces Hobbes, cuando habla de persona, a pesar de estar a muchísimos años
de las formulaciones de tinte humanista y las formulaciones de tinte ius naturalista, que podrían ser las de esta persona, que persona es aquel de carne y hueso, lo cierto es que era ciertamente sofisticada, porque persona era aquel que actuaba jurídicamente, persona era aquel que tenía la posibilidad de actuar jurídicamente, y persona era aquel incluso que actuaba por otro, ¿no? La idea del mandato, cuando alguien actúa con un mandato es una persona, y esto es algo que viene, si se quiere, de antaño, de la época de la definición de persona para el derecho romano. Ustedes saben que la persona para Roma, la noción de personae, venía del teatro romano, de la utilización de las máscaras. No era una persona, Juan, Pedro, Pablo, eso no importa demasiado. Lo que es determinante para definir una persona son los efectos jurídicos de lo que esa persona puede hacer. Si uno actúa por otro, pues es persona, más allá de la noción de representante, que por supuesto es decisiva, pero es una persona actuando por otro, y es persona en cuanto tal, en la medida en que actúa por otro, y no porque es una persona de carne y hueso. Eso lo van a ver, está bien claro él cuando define que es persona, lo trata específicamente. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso? Que Hobbes en el 1650 y tanto ya descentraba un poco esta noción o este sentido común de que la persona es un sujeto, es un individuo. No es tan relevante eso, sino lo que es determinante son, bueno, las consecuencias y qué es lo que puede hacer. Si puede causar efectos jurídicamente relevantes, es persona. Y por eso el Leviatán es persona. Por eso es individuo. Por supuesto, es una magna persona, no es una persona, podríamos llamar, común y silvestre. Es una magna persona, es una creación ficticia, que, repito, y esto es importante para entenderlo, que cuando actúa representando a cada uno de aquellos que pactaron. Por eso quejarse del Leviatán una vez instituido, y eso es el sinsentido. Y como bien saben en derecho, no se puede alegar la propia torpeza. En fin, esa es un poco la noción del pacto. ¿Para qué contratan estos hombres? Bueno, para salir del estado de naturaleza. ¿Y de qué manera pueden salir? Pues creando a este soberano, a esta figura que es infinitamente más fuerte que ellos, y que lo que les crea es terminar con esta enemistad, ¿no? Deja de existir este temor disperso, este temor de cada uno de los hombres respecto del otro, para pasar todos a temer a esta única figura. Porque lo cierto es que el soberano se le teme, el miedo sigue estando, el miedo no deja de estar, sino que pasa a estar centralizado, pasa a estar proyectado en esta figura de soberanía. Pero claro, el temor sigue, pero lo que uno obtiene es infinitamente más grande o más importante. ¿Qué es lo que uno obtiene? Pues obtiene la seguridad. Lo que uno obtiene es la posibilidad de planificar racionalmente su vida, ya no en términos de quedarme con aquello que tiene el otro a través del modo más ingenioso de darle muerte o a través del momento más oportuno, sino esta posibilidad de planificar, de trabajar, de gozar, esto que va a ser tan importante luego en el contractualismo, por ejemplo, de Locke, de gozar de los frutos del trabajo, ¿no? de que exista el desarrollo de la ciencia, ¿no? Digamos que para que exista filosofía, para que exista ciencia es necesaria la constitución de un leviatán, de una figura común, capaz de imponer su voluntad por sobre todos. Ustedes luego busquen en el texto, él lo explica en términos preciosos, ¿qué significa este leviatán? ¿Qué es? Es una figura común, ¿cuáles son las implicancias? Lo cierto es que, como les digo, es esta idea de que constituye una persona que es mucho más fuerte que ellos, y que puede imponerle su voluntad, y sobre todo, y esto sí es un salto cualitativo inmenso, lo que tiene es la posibilidad de dictar la ley. Es la posibilidad de dictar la ley. Lo que no hay en el estado de naturaleza, como traté de decirles, tal vez con suerte dispar, esa idea del derecho de naturaleza a todas las cosas y las leyes de la naturaleza, es un derecho de segundo orden. Lo importante es el dictado de la ley civil. Lo importante es el dictado de la ley civil, que a su vez en Hobbes va a tener ciertas características peculiares. En Hobbes, la ley nunca puede dirigirse a gobernar la interioridad de los hombres. Nunca puede decirte la ley qué es aquello que vos tenés que pensar. Sí, en cambio, puede dirigirse plenamente, y debe hacerlo en relación con aquello que podés hacer. Eso es uno de los rasgos centrales, ¿no? La idea esta de que hay una ley que es emitida por un centro, por un determinado... Y para seguir un poco, esto es algo que siempre dice Fede en sus clases de Hobbes,
para jugar un poco con esta idea del autómata, justamente esta constitución, este autómata, lo que hace es automatizar procesos. ¿Y cuál es el proceso privilegiado? Bueno, justamente el de la emisión de la ley, ¿no? Automatiza la producción de la ley, ¿no? La dicta. Y lo que hace a su vez es mediante la ley, es gobernar o regular los pormenores de la vida de esa comunidad. Por ejemplo, establecer las unidades de peso. Por ejemplo, establecer el valor de la moneda. Por ejemplo, establecer el modo en el cual los hombres van a contratar, y no solo contratar en términos comerciales, etcétera, sino el modo en que van a contratar incluso sus nupcias o su modo de relacionarse o de vincularse. Establecer todo el marco en el cual esa comunidad se va a desarrollar. Y ese Leviatán va a existir en la medida en que no se dé esa posibilidad, repito, que es la herida mortal, o que es el mayor de los males, que es el de la guerra civil. La función máxima que tiene ese Leviatán es de asegurar que esa guerra civil nunca acontezca, que esa guerra civil nunca suceda. Donde esa guerra civil se produzca, la figura cae el Leviatán, cae toda su majestuosidad, y deja de existir ese núcleo que condensa las voluntades humanas. Porque como les decía al comienzo, ustedes siempre tienen que tener en vista, o siempre tienen que tener en mente, ese contexto que traté de explicarles, ese contexto de las guerras de religión, ese contexto en el cual ya no hay una autoridad que es la que gobierna y la que por su propio peso regula los intereses humanos, sino que esa vieja autoridad se haya en estado de franca dispersión, ya no está. Y ese es en términos políticos, eso es lo peor que puede acontecer. Es preferible que haya una autoridad mala a que no haya ninguna, para decirlo. Y ahí tiene sentido a su vez una de las máximas de la obra del Leviatán, que es esta de que es la autoridad y no la verdad la que hace la ley, ¿no? Poco importa que las leyes sean justas o injustas, poco importa que sean apropiadas o inapropiadas, sino que lo que es determinante es que sea una expresión de la autoridad, ¿no? Ese rasgo autoritativo, si se quiere, sí lo pueden rastrear a las filosofías del derecho más modernas, por supuesto matizadas, ¿no? Pero ese rasgo de autoridad es algo que es aún hoy utilizado y es aún hoy estudiado, sobre todo en la filosofía del derecho ahora se me ocurre Joseph Raz, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad es un concepto central. Bueno, ¿por qué obedecer? ¿Por qué obedecer el derecho? Bueno, porque es dictada por una autoridad, y esa autoridad en cierta manera está vinculada a nosotros. ¿Cómo está vinculada a través de la filosofía hobbesiana? Bueno, con ese contrato. Pero siempre esa pregunta, ¿por qué obedecer? Esa pregunta está siempre, ¿no? Y esa pregunta, y su formulación y la respuesta que se le da a su formulación, va a depender de la existencia misma de esa autoridad, que es la que gobierna y que es la que dicta la ley. Por eso es importante a veces responder como un dogma. Bueno, la autoridad hay que seguirla porque es la autoridad, ¿no? Incluso aunque por ahí no tenga mucho sentido, ustedes puedan verdaderamente cuestionar eso. Decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿No hay una autoridad injusta? ¿No existe, por ejemplo, van a ver en otros contractualismos esta idea del derecho a la opresión, o esta idea del derecho de la resistencia, ¿no? Siempre hay como un resabio ahí naturalista, un resabio de conciencia o de humanismo que se resiste a la autoridad injusta. Bueno, tiene sus consecuencias. O sea, la filosofía de Hobbes es una filosofía, en términos de filosofía política, edificada sobre la base de reprimir esta idea de resistencia a la autoridad. Esta idea de resistencia a la autoridad es letal, en términos hobbesianos, es impropia. Por más que, como les digo, él nunca va a gobernar el pensamiento, y las leyes del Estado civil no pueden tener como objeto regulatorio válido el pensamiento de los hombres, bueno, pues entre el pensamiento coordinado y el pasaje a la acción o el pasaje al acto pueden estar más o menos cerca, y ese pasaje al acto sí puede ser sujeto de regulación legal, y sin duda va a serlo. Sin duda va a serlo. Esos creo que son los grandes puntos. Se puede hablar mucho más de Hobbes, se puede hablar mucho más. Una parte sustancial del libro está dedicada a la cuestión religiosa. Nada, yo eso no me meto con eso. Sí creo que hay un contexto religioso que es importante para entender
el texto en sí, por qué dice lo que dice y por qué toma determinadas decisiones y no otras. Pero bueno, yo creo que si ustedes captan un poco los capítulos del hombre en el estado de naturaleza, esa descripción del estado de naturaleza tan minuciosa que hace, el momento en el cual deciden partir, la fórmula en la cual utilizan y aquello que crean como producto del pacto, van a tener un conocimiento de Hobbes acabado, van a tener un conocimiento interesante de la obra de Hobbes. Yo les diría que eso es todo. Se puede hablar, como les digo, más de estas cuestiones, pero bueno, ya estamos en horario. Quiero ser respetuoso con sus tiempos. Nada, eso es todo. Acá, primero, gracias, Fede. No sé si me escuchás, pero no importa. Básicamente, no somos respetuosos con los tiempos, pero bueno, ocurrió que terminaste la clase y media. Así que yo abriría comentarios, a preguntas. Me voy a ahorrar las mías para, no sé si me estás escuchando o no, o haces como que me escuchás. Me ahorro las mías, te las transmito después en privado. Pero sí, acá los compañeros alumnos y compañeras alumnas, no sé qué tendrán para decir. Así que abramos un poco al debate, a la pelea, a la cosa baja. Pero la única... Hay un ruido muy fuerte que es probable que sea tu barrio, Fede. No muerdo para la pregunta. ¿Los escucho? ¿Me escuchan ustedes? Fede, ponete el micrófono que tenías antes. Ah, ok. Pasa que no lo... Antes. Con el micrófono creo que si se ponen los auriculares ¿Sabes qué pasa? no nos escucha. Sí puede hablar, pero no nos escucha. Ahí está, a ver ahí, ¿me escuchan? Dale, ahí, a ver, Pablo. Sí. No, estaba todo perfecto. Yo leí el capítulo de Expósito, el del miedo, que habla sobre Hobbes, y todo esto que vos explicás queda claro, pero como que el Expósito habla que fundamentalmente Hobbes usa el miedo como origen y fin, y como que es el único que se anima a no ocultarlo. Todo ese Sí, tema del miedo, que es el miedo fundamental, como que el miedo reemplaza a Dios, el miedo a la muerte y toda esa construcción sí, que hace del bueno, miedo, y lo une con la parte de que lo une con Freud, y el padre que se come a los hijos, la y los verdad, hijos que se comen sí. al Bueno, padre, toda esa parte me está reventó bien, la cabeza. pero bueno, sí, está bien. Todo lo que dices es correcto, todo lo que dices es correcto. Sí, el miedo, efectivamente, el miedo es el viejo temor de Dios, si se quiere. Expósito hace esa construcción que decís vos. Yo lo que creo a veces de Expósito es que es importante, digo, es una lectura en clave deconstructiva, interesante, intensa, polémica, también como todo lo que, lo que rodea estos textos. ¿Son polémicos? ¿En qué sentido? En que generan discusiones y en que generan interpretaciones que son distintas, pero sí, efectivamente, ¿a qué voy? Que Expósito va a tomar ese camino, en un edificio también filosófico y en un proyecto que es peculiar, que es el de la pregunta ¿qué tenemos en común? ¿No? Es un debate acerca de la comunidad que se va a dar en la filosofía política Jacques-Luc Nancy, Maurice Blanchot, Roberto Expósito va a dedicar varios textos, que es esta discusión acerca de la comunidad, ¿no? ¿Qué es la comunidad? ¿Qué es lo que tenemos en común? Y la respuesta muchas veces es que no tenemos nada en común. No tenemos nada en común porque justamente la tesis de Expósito es que lo común que teníamos era este vínculo mortal, este vínculo peligroso, que es el del estado de naturaleza, y que lo que surge a partir del pacto es justamente la supresión de ese modo de vincularnos, y es una suerte como de vínculo de segundo orden, mediatizado. Lo que se crea con la construcción del Estado es una mediación si se quiere, en términos de violencia. Si antes la violencia estaba en un plano de inmanencia, los hombres, con la autoridad estatal lo que se hace
es mediatizarlo. Entonces pasamos todos a temer a ese gran uno trascendente. Y es cierto, sí, la construcción es esa. Yo lo que sí creo es que el Hobbes y el Leviatán de Hobbes tienen como una intensidad muy especial que yo recomiendo y aconsejo que lo lean como primera lectura, y que las lecturas de Espósito es espectacular y está buenísimo que lo traigas a colación, pero están ya atravesadas, si se quiere, por unos aparatos conceptuales bastante más rebuscados, difíciles, sofisticados, ¿no? Cuando Hobbes habla de miedo, está hablando de miedo, ¿no? Cuando Hobbes dice comunidad, está hablando de comunidad, no está hablando del común munus, que es el que trae a colación Eso te Espósito. preguntaba, porque hablaba de la diferencia entre miedo y terror. Claro, exactamente. Él dice, Hobbes usa miedo y no terror, porque el terror paraliza. O sea, el terror para Espósito no sería políticamente significante. Porque sí es importante el terror, porque el soberano o el Leviatán... Alguna aclaración, ahora Pablo, permitime, no soy fe de escuchar. Sí, está. Sí, te escucho. Primero, me copa acá el palo subverticio del profesor Torres. Como basta de giladas, le damos Hobbes y todo el resto. Sí, bueno, no, olvidate. No, eso, pero bueno, eso va por interno, lo tomo y tiene razón. Dos, con respecto a lo que decía Pablo, Espósito hace una movida que está buena, coincido en lo que dice el profesor Torres. Espósito hace una movida que está buena, que es primero desacralizar un poco el relato tradicional hobbesiano, en el cual nadie está en desacuerdo, todos estamos de acuerdo. Inclusive hace esa cita de Canetti al principio diciendo, bueno, no importa si nos gusta o no nos gusta, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, Hobbes es el único que se la banca, dice Canetti, una cosa así. Pero la movida que hace Espósito en ese capitulito, y también la hace con Rousseau en el capítulo que vamos a hablar más adelante, capítulo de culpa, es que la lógica de que el estado de naturaleza hobbesiano es un estado de unidades aisladas, egoístas y sin relación, es lo que dice, no, precisamente eso es la definición de un común. Espósito juega con el común de inmunización, ¿no? La comunidad como un común inmunizante, inmunizado e inmunizante, justo que estamos en épocas con problemas de inmunidad. Pero dices, precisamente la comunidad es lo que hay que romper. O sea, esa comunidad de la cual Hobbes llama estado de naturaleza, que serían individuos aislados, desrelacionados, no, precisamente están atravesados por una relación de muerte. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cuál es la solución? Es solucionar la relación, o sea, sacrificar la comunidad. Ese chistecito de Espósito, es interesante, porque le da una vuelta y trae cierta tradición un poco más movida, o sacude un poco a los jovesólogos medios anquilosados que teníamos en los debates de sí, a los sajones sobre todo, ¿no? Exactamente. Pero también otra cosa importante, que es rescata cierta propiedad y cierto detalle con respecto a la cuestión del miedo en Hobbes. O sea, Hobbes es muy específico cuando habla de un tipo de miedo o de otro miedo. La diferencia entre el miedo nuestro, que es un miedo mortal, al miedo eventual potencial del miedo a la muerte, y a la mutación del miedo que podemos tener por la muerte eventual que pesa por la existencia de cada uno de nosotros, a un miedo estatal, que es el miedo que todos le vamos a tener al soberano en la medida en que tiene la capacidad de imponer lo que dijo Fede. Entonces, en ese sentido me banco, tomo la crítica a la inclusión del texto de Espósito. No es una crítica. No es una crítica. Hay que leer Hobbes, el resto son, como decimos siempre. Yo lo digo en términos metodológicos. Está bueno, obviamente, el Espósito. Está bueno. Pasa que es una vuelta. Es verdad lo que decís. El tipo hace una relectura y es una lectura interesante, la que hace es muy interesante. Pero a mí lo que me parece que es como, viste, si uno tiene como ese acercamiento de primera mano, es como que tratás de andar en un Fórmula 1 antes de conocer, viste, cuáles son las reglas de cómo se mueve un auto, antes de saber lo que es un embriague, viste. Es verdad que para un curso de teoría del Estado, pasa que nosotros pensamos que todos los alumnos son realmente muy grosos de esta materia. Pero es verdad que para un curso de Estado por ahí distrae un poco del tiempo que habría que dedicarle exclusivamente a la lectura del Leviatán.
pero como sabemos acá que no leen el Leviatán, o sea, nosotros les decimos que leen un texto, lo leen cuando termina la clase y después se quedan muy manija les pibes. Entonces necesitan leer más cosas, por eso es que hacemos. No, y lo de la horda primitiva que hace Espósito es genial. Cuando él enlaza el capítulo ese del miedo y lo enlaza con la construcción que hace Sigmund Freud, cuando él explica la idea. Claro, cuando explica la horda primitiva, los hijos que matan a su padre, que crean el doble tabú, la prohibición de matar y la prohibición del incesto, etc., es sumamente interesante, porque ahí es donde se ve y se capta esta noción de que el miedo está como que el padre muerto es más fuerte que el padre vivo, si se quiere. Que la posibilidad de que a vos te mate tu vecino, la cambiás por otra posibilidad, que es el miedo estatal, que es tanto más intenso. ¿Viste? Y creo que va un poco por ese lado y está bueno. Igual está buenísimo el texto, ¿no? Ni en pedo. Ahora no, ahora lo saco, no lo doy nunca más. No, me siento cuando, bueno, ¿alguna cosa más, estimados? ¿Alguna pregunta, alguna reflexión más? Quiero decirte que es la primera clase desde que comienza el cuatrimestre que Pablo está callado toda la clase y recién habla cuando hay preguntas al final. Estuvo muy buena la intervención. Tiene que haber sido magnética la clase para que... Es que, ¿sabés qué? Ustedes saben, cuando das clases, está buenísimo que haya esos cortes, porque esos cortes son los que te haces como una suerte como de desvíos, pero viste que en esto me cuesta, y ni hablar cuando me hablaste vos antes, te escuchaba como Daft Punk, dije, ya está, esto voy a hablar sin parar, tengo que hablar sin parar, porque ¿viste? Es como me siento haciendo freestyle. Buenísimo. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta de trabajos prácticos? ¿Cómo seguimos con las lecturas? Sí. Porque me medio con María. ¿Cómo es que cae el Leviatán? Tipo, no me termino de cerrar. O sea, ¿qué cambian? Porque vuelven a cambiar el miedo al soberano, o sea, ahí en esa parte. O sea, cae con la guerra civil, pero ¿cómo es que llegaría? Esa parte ahí me perdí. Ok, claro. El Leviatán no cae, en teoría, en Hobbes. O sea, no habría fuerza suficiente como para derrocarlo porque toda la fuerza está entregada, está cedida. ¿No? Eso es precisamente pacto. Pero no sé ahí, Fede, que... Sí, perfecto, sí. Hobbes lo que explica es que la guerra civil es la muerte. Dice, pero es una guerra civil que la idea es que nunca pueda acontecer porque justamente está el Leviatán como autoridad. Pero está como un ruido de fondo. En cierta manera, o sea, que el Leviatán tenga esa capacidad de siempre permanecer o de permanecer para siempre. O sea, es una expresión de deseo también. Es la expresión de deseo que él pone ante el contexto tan especial que está habitando. ¿No? ¿Cuál era el contexto? Bueno, esto que ya les hablé y se lo dije como varias veces, de que no hay una autoridad común, de que la gente se está matando porque no hay una autoridad común, etc. ¿No? Entonces, es una posibilidad, pero lo cierto es que, como dice Fede, en términos tal vez analíticos, uno podría decir que es una posibilidad que existe pero que no se da. O sea, existe pero no se da. Existe en la medida en que es posibilidad. Obvio, digamos, aparte era lo que dice Fede y lo que estamos muy común, lo que dice Fede, lo venimos rascando desde hace un montón, ¿no? Hablando de rascar. Del lugar de donde rascábamos un relato, un consenso, una idea que llevaba a la imposición de un tipo de autoridad, de ese lugar ya no podemos rascar más. O más bien que rascamos y no da. Entonces, es verdad que hay como un loop en la historia de Hobbes, en la biografía de Hobbes, en la teoría de Hobbes y en el contexto histórico en el cual Hobbes está armando frente a la eventualidad de una guerra civil, una eventualidad real, porque la está viendo ahí, ¿no? El problema entre Carlos I y la Revolución Cromwelliana, el problema ante la disolución de la unidad de la corona británica por la que está Felipe II a punto de arrasar, digamos, se mezcla todo ese contexto con que no tenemos más de dónde rascar para construir un principio de autoridad. Es un momento muy particular en la historia de la comunidad, es un momento muy particular en la historia de la humanidad y es un momento histórico específicamente, es el comienzo del siglo XVII
en el cual estamos ahí, bueno, con todo esto que estamos contando. Entonces Hobbes elabora una teoría que es prospectiva, o sea, que es como decía Fede, bueno, también es una necesidad de, o sea, necesitamos reforzar y necesitamos construir un tipo de autoridad que se sostenga y a la vez que sea de algún modo autosostenible. Y la versión de autosostenible o automovible es precisamente la noción de autómata. La definición de autómata, volviendo al principio de lo que decía Fede, es esa cosa que se mueve por sí misma. Yo dije muchas veces, por ahí me repito, pero creo que en clases anteriores repito mucho la palabra artificio. Artificio es un artificio, ¿no? Constructos teóricos como máquinas artificiales. Fede dijo autómata. Entonces tiene esta particularidad también esta construcción hobbesiana, y no es casual que recurre a esta figura del autómata, que es esa cosa que se mueve por sí misma, que tiene movimiento propio. Entonces estamos, y lo dijo de modo elegante, yo lo diría de otro modo, funciona como máquina de hacer chorizos el Leviatán. Funciona maquínicamente. Cada cosa que dice es ley. Nuestro ejemplo favorito acá, siempre, ya histórico, canónico, es el del pistacho. Si al rey, no sé, Basualdo, le gusta el pistacho, bueno, listo. El pistacho es el gusto rico de helado. Y sobre eso te construye un mundo. Te construye un estado, te construye un set de normas, unas reglas, lo que sea. Porque estamos frente a un momento en el cual no tenemos ni una de dónde. No sé si Bárbara, como siempre, complicamos más la cuestión. No, creo que entendí ahora, gracias. Se entendió perfecto, profesor. Es buenísimo, explícamelo porque yo no entendí nada de lo que dije. No, hago chiste. Bueno, estamos. Muchas gracias, profesor Torres. Un placer. Pensé que ya los conocías. Ahora está pasando una moto. Ahora. No pasó un delivery. Bueno, el jueves. El jueves Rousseau. Profesor Atlis, ¿alguna recomendación? Bueno, para jueves leer El Contrato Social, un librito en relación al Leviatán, que no sé, es un capítulo en términos de grositud del tamaño del libro, así que lean El Contrato Social y el capitulito de la culpa, aunque bueno, no sé cuál será la valoración después de esta crítica de Fede. No, ahora quedé como, no. Pero lean La Culpa, yo creo que nos va a traer un poco para hablar y para desmenuzar. Y no sé si tenemos cargado el tratado sobre los orígenes. ¿Está? No vamos a profundizar en el tratado, pero si le pueden dar una mirada a las primeras páginas, sería, ahí también le arribamos algo un poquito para el jueves. Tratado acerca del origen de la desigualdad entre los hombres. Bien. Nos vemos el jueves. Acá, yo no sé quién alguien tiene ya de salida algo pensado. Camila, esa cara, Camila Guarcini sabe, va a poner, tiene pensado con qué salimos hoy. La inspiró la clase del profesor Torres. Bueno, no pensé nada, en serio. Pura intuición. ¿Alguien tiene algo ahí ya para...? Voy yo, y se cagan todos, terminamos mal. Si alguno en el chat, Milena. No sé ahora, puedo buscar algo, pero voy a tardar un poco en buscarlo. Bueno, no, ahora voy yo. Si alguien pone algo, si alguien me gana de mano, si no... ¿Música? Sí. Ahí puse yo, Fede, ¿no? Si no. Buenísimo. Gracias, profesor. ¿Sabes qué, Ale? Yo acá no estoy en la terraza. ¿Podés ponerlo vos? ¿Podés compartir vos? Estás como... O háganme co-host a mí. A ver, yo te hago. O Ale. O si no, Ale directamente, porque tengo señal media mala acá en la terraza. Directamente, compartirlo ahí.
A ver, voy a intentar. Dale. Ahí está, ahí, Ale. Estás muteado, Ale. Bien. Pero no se escucha. Es que tenés que clicar.